Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Gracias a todas las personas que nos siguen en la primera Feria Mundial Virtual del Libro, Ciudad de Cabra, Córdoba, España. Les mandamos un abrazo muy fuerte desde el otro lado del Atlántico y de verdad quiero agradecer muy especialmente a don Rafael Luna García, presidente de Arte Ahora, por permitirme formar parte del comité de honor de este gran festival, de esta gran feria que el COVID nos ha llevado a reencontrarnos de diferentes maneras y a unirnos más como hermanos a través del arte, de la literatura, la música, la cultura. Bueno, hoy tenemos a un invitado muy especial de este lado del Atlántico, del lado de América, el continente americano. Es un escritor que en lo particular yo lo aprecio mucho. Es don Abel S. Vadillo, un escritor mexicano, de esos buenos escritores que da el estado de Tamaulipas, México. Abel, te doy la más cordial bienvenida a esta gran feria mundial. Gracias, Libertad Betancourt. Gracias por tu trabajo que estás haciendo en esta feria y quiero saludar a todos mis hermanos, compañeros, colegas del otro lado del océano y de este lado. Mandar un abrazo fraternal y quiero agradecer a la primera Feria Mundial Virtual del Libro, Ciudad de Cabra 2020, por extenderme esta invitación y a don Rafael Luna García, presidente de Arte Ahora, por darme esta oportunidad. Les mando un abrazo a todos y aquí estamos para lo que se les ofrezca. ¿Qué vamos a hacer, Libertad? Tú dime. Muy bien, mira, en primer lugar vamos a presentarte porque la gente tiene que conocer tu trabajo y yo sé que hay muchos escritores que no les gusta que hablemos mucho de su historia, de su semblanza, la vamos a hacer breve, pero para mí sí es muy importante porque cuesta muchos años prepararse, leer, sacrificar muchas cosas y es importante reconocerlo. Bueno, estamos transmitiendo desde Houston, Texas. Aquí es la ciudad del escritor Abel Vadillo y la mía, la ciudad espacial. Y bueno, el título de esta presentación es un título muy interesante, pero se los voy a mencionar después de hablar un poquito de él. Don Abel S. Vadillo nace en un ejido Manuel Parreño, que es Río Bravo, Tamaulipas, México. Él se viene a vivir a los Estados Unidos y tengo entendido que es más o menos como 32 años que él tiene aquí radicado, ciudadano americano. Él estudia ciencias de la informática en San Jacinto College, Pasadena, Texas, y escribe un libro. Él publicó el libro de El hombre de Petbo en el 2016 y es su primer libro de relatos cortos. Además, su trabajo ha sido publicado en diferentes antologías, tanto de poesía como de cuento. Él ha participado en festivales como Fapol, Festiva y en el festival Art de Rio, Río Bravo, Tamaulipas, también en eventos literarios como Voces de la Frontera, Letras de la Frontera, organizado por la UNAM, que es una universidad muy grande en México, pero tiene sede en la ciudad de San Antonio, Texas. El año pasado colaboró con organizaciones, con eventos como el Llano en Llamas, que son encuentros literarios multinacionales, donde se conmemoró el natalicio de Juan Rulfo, Trova, Versa y Prosa. Quiero dárselo rápido, Teatro Comunitario Houston Escondrijo, que es un espacio cultural underground, y también participó en eventos de bolero, en TAO, que es una organización sin fines de lucro que promueve el arte. La danza de las energías fue una de las presentaciones que él hizo, y bueno, todo este material que ha hecho también se ha leído en radio en Tamaulipas, en la ciudad de Houston, Texas, en KIST 920 AM, y ha organizado, bueno, así es parte del comité organizador de Poetas Houston. Esa es una asociación bien importante aquí en Houston porque promueve el arte, la cultura, promueve mucho el talento de los poetas, y recientemente él fue jurado en la selección del material para una antología. También tenemos, bueno, antologías que ha participado, Mundos Extraños, muchas cosas más. Es un orgullo que él también estuvo en Festival Internacional de la Palabra en el Mundo,
de Tamaulipas, muchos festivales que de verdad quisiera mencionarlos todos, me duele no poder mencionarlos, Letras en el Estuario, Poesía en Atril, Enero Rojo Lunar, Café con Letras, Horizonte Sensible, la primera Feria del Libro Virtual de México, donde yo también participé con él con su material, obviamente, su libro, y conmigo con una presentación ekfrástica, que tenemos muchos proyectos y muchas cosas que hacemos, que es inspirado, él escribe poesía inspirado en mi fotografía y viceversa también. En fin, tenemos muchas cosas más, pero don Abel S. Vadillo, hoy nos vamos a centrar en un tema muy bonito, que tú lo has titulado Regreso al país, regreso a la tierra natal, por medio de la literatura, que es una breve explicación de un viaje por los diferentes géneros tuyos, con fragmentos de cuentos, ensayos y poemas. Yo te pregunto, Abel, porque ya me voy a callar la boca, porque el espacio es para ti. Yo me pregunto, ¿por qué te inspiras? ¿Por qué el regreso a nuestra tierra natal a través de la literatura? Es una pregunta muy interesante. Fíjate que yo tengo el concepto de que un verdadero autor, un verdadero escritor, no puede desbordar, no puede desplayarse, no puede hacer un trabajo máximo de lo que hace si no regresa a sus raíces, si no tiene contacto con lo que es y de dónde viene. Y hablando un poco con el buen amigo, el patriarca que le llamamos Sergio Sandoval, promotor cultural aquí en Houston, hablábamos de eso. Y él me dijo que batallaba un poquito para empezar a escribir y me oyó hablar de este tema en alguna vez y dice, tal vez necesitamos hacer eso, tal vez necesitamos tener ese reencuentro y aceptar lo que somos y aceptar de dónde venimos, lidiar con eso y entonces sí liberarnos. Y bueno, esa es la idea, creo yo, que tenemos que ponernos en contacto con nuestro ser para poder sacar todas esas memorias y esas vivencias y esa experiencia y ese conocimiento y esas imágenes y esas figuras que la literatura y las vivencias te van poniendo. Qué hermoso, qué hermoso. Yo he tenido la oportunidad de participar contigo de muchas maneras y de verdad que admiro mucho tu trabajo, me gusta mucho, yo no sé si con eso quieras comenzar, pero yo les quiero compartir, y yo sé que lo tienes ahí contigo, compártenos tu libro del hombre de Pedbo. Ese es un libro que yo en lo particular lo tengo, lo he leído, los invito a que los compren, está disponible en Amazon, les vamos a compartir el link. Y Abel, tú ahí hablas de muchas cosas bonitas, porque lo que tú escribes en ese libro, y cuando no vivimos en nuestra tierra, tú me haces regresar a México a través de esos olores del campo, de esa frescura. Y yo quisiera que nos platicaras un poquito lo que tú quieras compartir o tengas preparado en relación a ese libro. Sí, mi literatura es un tanto sencilla, digámoslo así, pero tiene muchas imágenes y tiene imágenes frescas de verdor y tierra y polvo y sol y lluvia y frío y de todos los elementos naturales, porque ese fue el ambiente en el que yo crecí. Hablando de regresar a nuestra tierra, fue un encuentro que tuve con la literatura de García Márquez allá por los 90s, cuando yo me di cuenta de que lo que yo quería era eso, escribir, volver a escribir, porque había escrito un poco cuando estaba en la adolescencia, gané algunos concursos de cuento y así, pero me había retirado. Entonces me reencuentro con la literatura por medio de El amor en los tiempos del cólera de García Márquez y me enamoro otra vez de esto, empiezo a sacar de la bolsa, ¿no? Del costal, todas estas imágenes y vivencias del abuelo y de la tierra y un poco, no sé si influenciado, pero sí tratando de plasmar con las herramientas que vas adquiriendo por la lectura, pues se convirtió así mi literatura en esto, algo muy campirano, un poco de realismo mágico y así. Qué bonito, qué fresco, bonito. de verdad. Enseñanza del abuelo. Sí, te voy a compartir un poquito. Este es un cuento que yo escribí, vamos a decirlo así, impulsado y ayudado por nuestro profesor que ya partió al camino de toda carne, Carlín García. Y este es un experimento, una historia que yo escribí, vaya, 3 historias en una. Y trato de traer, ¿cómo se dice? Embonarlas, diríamos, para hacer
término campirano, a embornarlas en el final, y bueno, de eso se trata esto. Y les voy a leer un poquito para que tengan un sabor de lo que yo escribo. Este es el final de un cuento que se llama Pelps. Y dice así: la tarde estaba serenita, el sol se había puesto ya, pero los rayos se escapaban aún e iluminaban unas nubes gigantes que se veían como de fuego. Allá, al final, al otro lado del mundo, había un claro de cielo dividido por una línea recta, como si alguien hubiera cortado el firmamento con un cuchillo. La parte del ocaso de un azul casi turquesa y la parte negra del cielo, divididos ambos por una columna de fuego. La camioneta empezó a tomar velocidad y nos envolvió a todos en una nube de polvo. Parecíamos viejitos con los ojos arrugados para protegernos y después de unos minutos teníamos un aspecto albino, pero permanecimos inmóviles y callados. A la derecha, como a 2 kilómetros, pude ver la villa con unas luces breves y lagañosas. Pasamos la brecha 21, luego la 22 y pude ver a la derecha el estanque donde dicen que nació el hombre de Petwood. Caminamos hacia el sur, levantamos la vista y entonces la vimos, la tienda, en todo su esplendor. Bienvenido Rincón podía ver que a lo lejos, por la brecha, venía alguna camioneta seguida por su estela de polvo. Él continuó caminando, pasó de largo la parcela de don Pablo, luego vio el árbol caído, que ya estaba así desde hacía mucho tiempo, y cuando volvió la vista al camino, fue cuando vio la tienda, llena de colorido y brillando en medio de la noche, con sus colores arrogantes y sus vidrios que sudaban por dentro por causa del clima artificial. Descubrió a una empleada rubia que se movía inquieta en su interior llevando y acomodando mercancía, y las salchichas dando vueltas en la parrilla eléctrica, y los refrescos, y pensó que no tenía ya nada que perder. La tarde dorada se había vestido de negro, y el aire se volvió más fino. El sonido de los neumáticos en la grava se hizo casi un zumbido de insectos. Todos volteamos a ver la tienda, clamorosa, inalcanzable, bella, deseada. Y fue cuando nuestros ojos llorosos de polvo lo vieron. Allí estaba Bienvenido Rincón, parado frente al establecimiento, balbuceando algo. Tuvió un momento, empujó la puerta y luego entró. ¡Guau! Qué bonitas imágenes tiene, sabores, se antoja, me puedo imaginar esa tienda, esos libros sudados, ¿no? Cómo los Sí. mencionas, y que la tarde dorada se viste de negro. Qué Es bonito. una tienda que aparece de repente así en medio del campo, en medio de la nada. Guau, Una qué tienda bonito. mexicana. Y fíjate que en relación a lo que tú estás hablando, yo quiero leer de tu libro, del hombre de Petwood, en esa parte, me voy a tomar ese atrevimiento, en la parte de la introducción, te escribió precisamente el profesor Carlos Jesús García, que en paz descanse, y quiero leer este pedacito porque viene en relación, él escribe esto de tu trabajo, él es el que escribe el índice, ¿no? El índice, el La prólogo, la introducción, sí. introducción. Bueno, solo un pedacito porque es largo. Aquella comparación de Julio Cortázar sobre la novela y el cuento en relación con el lector, sazonados con una buena dosis de gusto por el boxeo, me parece muy a tono con este libro. La novela siempre gana por puntos, mientras el cuento debe ganar por nocaut. La mayoría de los relatos que integran El hombre de Petwood, primera pieza que le da título a este conjunto de 21 narraciones cortas, posee la efectividad fulminante en su pegada. En estos casos se trata de un golpe de sabiduría que nos deja vencidos ante el final del combate. En otro orden de cosas, muchas de las obras fundamentales de la narrativa han tenido como ambiente la aldea, la municipalidad. Es como una confirmación de que los temas universales no son privativos de las urbes o de los grandes centros intelectuales. Creo que la literatura de Juan Rulfo es un buen ejemplo. La tragedia del hombre y la tierra en las hectáreas de un ejido pueden servir de escenario de importantes conflictos. Esta es otra de las virtudes de esta colección de relatos. La banalidad se puede instalar en cualquier ámbito. No obstante, parecen ser las ciudades cosmopolitas, desde donde se infiltra a través de los medios comerciales en nuestros pueblos y pequeñas ciudades, el hábitat ideal para la superficialidad, el glamour, el melodrama lacrimógeno,
donde la gente de rancho, la gente de los ejidos, a veces son presentados como meras caricaturas. Y este es otro de los logros del presente libro, Petbu, el hombre de paja convertido en humano, el intrépido Vicente ahogado en su último clavado desde el puente, la puntilla, parrandero y callejero, entre el dolor de los jóvenes, esposa y su bebé muerto. Rittenhouse peleando como un titán en su espalda de plástico, el hipocombre. Bienvenido Rincón, la llave que puede abrir todo y al final solo tiene abrir su corazón. El abuelo, Don Mode, Carmona el futbolista, el ciego Fito, Guadalupe Calderón, la joven escandalosa y la abuela protestante. Todos personajes y figuras inventadas, reales e imaginarias. Bueno, ya lo saben, El hombre de Petbo lo pueden conseguir en Amazon del escritor Abel S. Vadillo y nos leyó un poquito. Qué rico, Abel, qué bonito que mencionen, fíjate, a Cortázar y a Juan Rulfo, porque es cierto, tu libro tiene ese sabor. Tienes ese... Gracias. Sí, realmente puedo decir que son escritores que tienen, no puedo decir influencia, pero sí tienen mucho poder en mí. Son autores a los que vuelvo continuamente, Borges, Márquez, Cortázar y los grandes. Y bueno, pues todo eso creo que conjugado con el ambiente en el que crece uno y la experiencia, pues se van dando estas historias y son historias muy buenas, de verdad que sí, me gustan mucho. Que son las que escribes y después regresas a tu tierra a través de un libro, de la literatura o de alguien que comenta y de quienes nos sentimos muy orgullosos cuando migramos, ¿cierto? Y Sí, es cierto. Te comento que yo crecí en la frontera, somos de un ejido en España. Creo que existe el concepto, pero no es lo mismo que como se usa acá en México. El ejido es una entidad que nació a base de la Revolución Mexicana por el concepto de que de Zapata, ¿no? De que la tierra es de quien no trabaja. Y bueno, son comunidades pequeñas, pero les faltó algo, ¿no? En el diseño y no son realmente un paraíso. Entonces es difícil crecer en un ejido, ¿no? Pero yo crecí en un ejido en el norte de Tamaulipas, en el norte de México, muy cerca de Estados Unidos, muy cerca a Texas. Yo no conocí México, yo emigré a los 20 años. Yo no puedo decir que conocí realmente México. Entonces, la televisión entró hasta 1969, 1970, cuando entró la luz eléctrica a nuestro rancho, ¿no? Cuando llegó el Mundial del 70, que creo que fue en México, fue cuando nosotros empezamos a escuchar un poquito del resto del país, ¿no? Pero creciendo en ese ambiente, extremadamente influenciado por Texas, por Estados Unidos, emigro acá y bueno, la cuestión es asimilarte, aprender el lenguaje, asimilar la cultura y de repente te medio pierdes en la identidad. Pero cuando empiezas a leer a los grandes, cuando empiezas a encontrarte con la literatura, es cuando el escritor vuelve a su tierra. Dice Salman Rushdie, el autor de este libro, cita a Hajin, un escritor chino, y él dice, el escritor inmigrante no regresa a su tierra si no es por la literatura. Yo lo creo firmemente que eso pasó definitivamente en mí. Y estos cuentos es una manera de revivir eso. Y no nada más regresas a tu tierra, vas a España, viajas por Cabra, la ciudad de Cabra, vamos a estar en muchas ciudades hermosas de España que mi corazón está ahí, por mis raíces, por mi abuelo, porque he estudiado ahí también, y qué maravilla poderles compartir. Esos son nuestros tesoros, señores, señoras, señoritas, niños, que espero que también estén escuchando este video, pues esos tesoros que tenemos de este lado y la maravilla de podernos conectar. Bueno, yo sé que tú también tienes otro libro, es una antología, en donde publicaron algo tuyo, ¿verdad? Sí. Yo tengo todo lo tuyo. Mundos extraños. Mundos extraños. ¿Qué nos Sí. puedes compartir? Bueno, creo que de ahí nos vas a leer más adelante. Quizá yo me estoy anticipando, lo podemos guardar, pero muéstranos otras antologías que tienes, ¿no? Mira, cuando empecé a escribir, pertenecía a un grupo literario principalmente del sur de Latinoamérica, se llamaba Letras Quiltras, y ahí escribíamos y nos comentábamos trabajos los compañeros. Ellos editaron 2 antologías, y mira, aquí publicaron uno de bueno, esta es antología de poesía, aquí publicaron 2 poemas míos, Ajá. y en esta, Sueños en tinta, aquí publicaron El hombre de Petbu. Ah, qué bonito. Fue mi primer cuento, yo creo.
Entonces, ahí está publicado en diversas antologías, también me ha publicado cuentos en revistas electrónicas y bueno, por ahí anda mi trabajo vagando, ¿no? Sí, sí, te presentas en muchas ferias ahora con derivado de la pandemia. Recientemente te he visto. Oye, ¿y tienes algo bonito ahí que nos puedas compartir? ¿Qué nos vas a compartir? Porque tienes material en las antologías, pero aparte también Sí. tienes material y está trabajando. Les voy a confesar un secreto, pero no lo repitan, que no pase del mundo. Estamos trabajando en cosas de fusión de fotografía y poesía. Así es que pronto estaremos, Sí. ojalá, cuando pase toda esta pandemia, y si no, haremos la segunda feria virtual, seguiremos en esto y la vamos a presentar más adelante. A ver, compártenos otra cosa tuya. De verdad que sí, es un honor y un privilegio compartir contigo trabajo efráctico, le llamamos, que es escribir poesía basada en fotografías, en imágenes. Y bueno, ahí vamos trabajando en este proyecto y va a estar muy bueno. Cuando salga va a estar muy bueno. Sí. ¿Qué te parece si les leo un poema cortito y luego ya leemos de Mundos Extraños? ¿Cómo ves? Claro que sí, claro que sí. Ahora bueno, pues encerrados en la pandemia y todo eso, nos pusimos a tomar todo tipo de talleres y pláticas y convivir con otros autores y así. Y escribí un poema para o cercano a las fechas de la celebración de la independencia de México. Le llamé La Primera Transformación. Es uno de los poemas más recientes. Se llama así, dedicado a México. La Primera Transformación. Dejaré el orgullo para tomar la alegría. Te ofreceré el aroma de las guayabas maduras y cosecharé de ti una tribu, una fiesta, tamales, tequila, terrazas de flores, cohetes, tenazas, zarapes, cobijas. Irrigaré el desierto, cegaré las tunas, elevaré la niebla de las añejas montañas para que sepas de una vez lo grande que eres. Con mi fusil araré la tierra para sembrar palomas. Con mi arado roturaré las almas endurecidas por la sequía de cuando no llovió, juicio, equidad, fortuna. Me transformaré, México, para ti. Volveré tu Día de Muertos en año de vivos. Fusionaré tu 5 de mayo con el 10 y por toda la canícula de julio. Te transformaré, México, para transformarme. Ay, qué bonito. Ve cuántas imágenes, cuántos imaginarios, ¿verdad, Abel? Sí, ese es México para mí, ¿no? Y siempre llevamos pues sí, Orgullo. esas fotos en el corazón y en la mente. Y es lo que deseamos para nuestro México, que se transforme y crezca y desborde como un país de primer nivel. Sí, y en la presentación que hicimos de la Feria Virtual del Libro en México, en la segunda presentación que fue de Ekphrasis and Redemption, Sí, precisamente mi foto es muy inspirada en cosas como prehispánicas y yo también ujú, tiendo a escribir mucho de mi México, porque como tú lo dices y lo hemos platicado muchas veces, uno escribe desde sus vivencias, desde donde te has formado y tú escribes de tu México, de los sabores y los colores. Y yo, por ejemplo, al ser parte de México, también soy de la Ciudad de México y escribo desde otra perspectiva, desde otros imaginarios, de otros ambientes y desde mi fantasía y tú con sí, la tuya. Y eso ha sido una bonita combinación cuando unimos nuestros dones, nuestras habilidades, nuestros talentos para crear desde tu perspectiva, mi perspectiva, algo que es muy similar, ¿no? Y que sí. es nuestro México y nuestras raíces. Sí, definitivamente no podemos estar aislados. Ayer estaba viendo un video de transmisión en vivo de nuestro amigo y compañero artista Enrique Infante, y él dijo eso, dijo, los músicos para crecer no puedes estar solo, no es de lobos solitarios, tienes que tener un equipo, tienes que tener Sí. compañeros, amigos que cooperen contigo, que te animen, que te den tips, que te corrijan, que te regañen, no, y los escritores también necesitamos eso, necesitamos Claro, nuestra tribu, como dices tú, necesitamos nuestra tribu, nuestros amigos que nos inspiren, que nos empujen, que nos desafíen, claro. ¿no? Que nos desafíen a hacer cosas. Y yo tengo varios de esos, entre ellos tengo el honor de considerarte a ti. Gracias. Y claro, uno crece y te pules, ¿no? Te pules. Y eso, de eso se trata todo esto, de compartir. Y claro, en los últimos meses, por causa de la pandemia, pues se han dado todo este tipo de eventos virtuales principalmente, y ha sido un gusto. La poesía ha inundado el mundo, te lo aseguro. Así es, lo estamos haciendo ya a través de esta feria mundial, ¿verdad?
del Sí, sí. libro de Ciudad de Cabra, porque yo creo que se vuelve muy interesante cuando tú escribes una cosa, aunque existe la tecnología y ya podemos llegar a muchos lados, seguimos teniendo nuestro entorno y viviendo y creciendo en nuestro entorno. España tiene su entorno, Houston tiene su entorno, México tiene su entorno. Pero ¿qué Sí. tal cuando empezamos a leer cosas y vemos cosas de otros escritores? Por esto estas ferias son un éxito, porque nos permiten ver qué hay de novedoso del otro lado, cómo es la Sí. perspectiva de ellos para cosas, para escribir de temas que igual nosotros escribimos desde otro ambiente. Entonces, creo que tu trabajo me parece muy interesante. Pedbo es un libro con el que comienzas, pero has crecido mucho como escritor, como todos, vamos creciendo y creciendo, y sé que tienes más cosas y yo quiero que me compartas otro pedacito para que te conozcan. Gracias. ¿Qué te leo? Tengo un par de, he escrito algunos ensayos, no sé si ¿El de sea el las momento. palabras? El de las palabras es muy bonito, ¿lo Te tienes? puedo enseñar el de las palabras o los lectores que he conocido a través de los libros de de Books segunda mano, secondhand. perdón. Ajá. Déjame ver. Sí, te voy a leer, se venden palabras. De repente pensé en un negocio, dije, pues lo que yo tengo son palabras, entonces voy a vender palabras. Y que cuando lo mencionaste en redes alborotaste a todos, incluyendo a un gran periodista que sale aquí en televisión. Empezó a Sí, hacer también gran alboroto y dijo, yo me uno contigo, yo me asocio. sí, tuvimos un buen intercambio de conceptos y de opiniones con el señor Painberg. Y Sí. bueno, eso es lo que hace la palabra. Te abre canales, te pone en contacto con gente que se identifica contigo y se estrechan los lazos. Es lo que hace la poesía. Se venden palabras. Me ha impresionado mucho la relectura del cuento Sin Moraleja de Cortázar, donde un hombre ordinario se dedica a vender palabras y gritos. Les confieso que ya por algún tiempo traigo esta idea de vender palabras. Es decir, creo que sería un buen oficio abrir un puestecito en algún flea market, acá le llamamos pulgas, de por aquí y venderlas como si fueran naranjas o productos para perder peso. No me parece descabellado que alguien compre la manera prefabricada de expresar una emoción, un mensaje, una demanda, una queja, una declaración o hasta una advertencia. He oído lamentables casos de familiares bien intencionados que le dieron cabida a algún pariente cargadito que llegó para quedarse 2 semanas y ya tiene 3 meses y no encuentran la manera diplomática de botarlo a la calle. Me cortaría el pelo, me afeitaría, me ilustraría los zapatos, me pondría corbata, algo que detesto desde hace varios años, pondría cara de sabio y un gran letrero que dijera se venden palabras y más abajo con letras más pequeñas y sugestivas yo le ayudo a decir lo que no puede decir. Me recuerda mucho a Florentino Ariza en El amor en los tiempos del cólera de García Márquez. Debo reconocer que la idea no es tan original. Me preocupa la calidad del producto. Me temo que pudiera ser deficiente, inefectivo, débil o contraproducente. ¿Qué tal si mis palabras resultan refractarias, reaccionarias, incendiarias o revolucionarias? Una colega bien intencionada me recomendó que me agenciara un diccionario y ampliara mi vocabulario. Tal vez tenga razón, pero también pienso si de verdad hacen falta tantas palabras. Mi abuelo no sabía leer ni escribir. Su lenguaje era ilimitado y martajado. Sin embargo, podía entender el lenguaje de las yeguas, sabía predecir las estaciones, podía determinar si al día siguiente iba a llover con tan solo mirar la luna. Luchó contra perros rabiosos, derrotó brujas con rezos extraños y haciéndole nudos a su pañuelo. Participó en la guerra cristera al lado del gobierno, hizo la paz con enemigos, se le escabulló a la muerte por varios años, no le temió al diablo, cosechó maíz en medio de la sequía y desenraizó Atalache y Pala, su parcela, antes de que el gobierno se la diera a regañadientes. No me parece que estaba limitado por su vocabulario. Sé que hay demanda para las palabras, pero me temo de los inconvenientes. ¿Qué tal si ofenden o destruyen? O si no son políticamente correctas e incomodan a las ultrafeministas. ¿Qué tal si son de uso ilegal en algún país? ¿Qué tal si ofendo a los mahometanos con alguna caricatura en verso del profeta? ¿Podrá mi producto envasado y etiquetado cruzar el embargo a Cuba? Y si menciono un cartel de México y esto hace que desaparezca mi ejido del mapa,
¿qué le voy a decir a mi mamá? Hasta ahí te lo dejo. Está un poco más largo, pero ahí te lo dejo. Wow, después nos vas a poder presentar, ¿verdad? Todo este material. Yo sé Sí, que estás trabajando en un nuevo libro, ya estamos sí. ansiosos por tu material. Tienes mucho material que me encantaría que compartieras. Y todavía tenemos un poquito de tiempo. No sé si quieras compartir otro así de tu agrado. Sí, mira, te quiero, que tú mencionaste la antología de Mundos Extraños. Esta fue publicada hace el año pasado por Alja Ediciones, liderado por Ramiro Rodríguez, el poeta, pero fue compilado por nuestro buen amigo Roberto de la Torre, que ya tomó el camino de toda carne, lo extrañamos y bueno, en honor a él y en honor a la literatura, quiero leer una parte del cuento. Fíjate, Libertad, no lo vas a creer, pero cerca de mi casa, nosotros vivíamos en el campo, fuera en las brechas, y había un monte pequeño, un monte, y ahí había una tribu de gigantes, de los que habían quedado de los tiempos bíblicos. Entonces yo escribí, recordando eso, reescribí esta historia y te voy a leer nada más el final, para que veas de qué se trata la marcha gigante. ¿Quieres leerlo todo? ¿Es muy largo? Sí está un poco largo, son unas 2, 3, son como unas 8 páginas. No, sí, sí está muy largo, no Sí, nos va a no, dar no, tiempo. el final está muy bueno, la verdad, te va a gustar. Pero pueden encontrar esta antología también en Amazon, ¿verdad? Sí, también está en Amazon, igual que El Hombre de Petbu, y Ajá, así lo buscan nomás por Mundos Extraños o hacen una búsqueda en Google, Abel Vadillo, y ahí sale todo. maravilloso. Es relativamente fácil. Y este cuento se lo dedico a mi amigo de infancia, Armando Ayala, y comienza hablando de él. Fuiste tú el primero que me los mencionó, Armando Ayala. No podemos entrar en ese monte, dijiste. Es terreno de los gigantes. Y bueno, ahí hablamos un poco de los hechos agrícolas de aquel tiempo, pero te voy a leer el final. Dice, yo los imaginaba de otra manera, no sé, fieros, intimidantes, como un tipo de indios salvajes. Lo que vi cuando por fin marcharon fue los restos de una raza decadente que había dejado de luchar por perpetuarse. Me hicieron recordar a una familia de enanos en un circo apátrida que había estado en nuestro ejido no hacía mucho. El número consistía en que después del intermedio apareció un grupo de ellos portando a un supuesto muerto y lloraban desconsoladamente. La parte divertida era cuando el muerto despertaba y los asustaba a todos quienes habían disparado en diferentes direcciones e iban a dar hasta las tribunas. Como yo estaba casi enfrente, pude ver casi a 1 metro de distancia a uno de ellos, que era una mujer con rostro de madre de familia. Al correr con sus piernas arqueadas y detenerse enfrente, se quejó del dolor en una rodilla. Me di cuenta que para ella no era nada divertido. Desde aquel día ya no me parecieron divertidos estos números y comencé a ver a los enanos y a todos los que eran diferentes con un gesto de compasión. Eso fue lo que me provocaron los gigantes también, compasión. Los vimos venir de lejos. Entraron por la brecha 22, levantando una estela de polvo tras ellos, como si fueran ganado. Venían en fila, en una carrera sin prisa, pero sin intenciones de detenerse. Entraron por la calle principal. La gente se apostó a los lados de la calle como para un desfile. A las afueras de la casa de juntas se colocó el comisariado ejidal, como quien está listo para atender un pliego petitorio o una manifestación. Al pasar enfrente de nuestra casa, recuerdo, sentí como si el suelo temblara. Parecía una estampida. Esto me impresionó, pero me impresionó más su aspecto. No fue tanto su estatura que sobrepasaba el techo de nuestras casas, sino su aspecto inesperado. Los hombres parecían una versión más pobre de los menonitas al otro lado del canal. Las mujeres usaban delantal de cuadros. Me pareció ver a un adolescente con cachucha y acné rojo en la cara, un par de niños, un anciano, todos vestidos con pantalón de mezclilla de pechera y un rostro de desamparo que no podían ocultar. Pasaron por la calle principal, torcieron a la izquierda frente a la escuela, pasaron de largo el salón de juntas, tomaron a la derecha en la salida hacia el norte y en cuestión de minutos ya estaban abandonando el ejido. Yo conté 17 en total, pero puede que hayan sido más. Al llegar a la 21 torcieron a la izquierda. No aminoraron el paso ni la estela de polvo. Todos los seguimos con la vista cuando tomaban recto hacia Loma Blanca, el rancho más cercano que aún tenía un monte denso.
Como a los 3 kilómetros de distancia dejamos de percibir la nube de polvo y desaparecieron en el monte para nunca más volver a aparecer. Casi enseguida yo me fui a la ciudad a estudiar y cuando regresaba en los veranos le preguntaba a mi mamá, ¿ya no se han visto los gigantes, mamá? No, nada, mijo, me contestaba. Y seguía echando tortillas con la mirada verde, perdida en el horizonte azul. En una de esas vueltas me di cuenta que el mundo que yo conocía ya no existía. Y yo, igual que los gigantes, me marché para nunca más volver. ¡Ay, qué bonito, Abel! Y siento que te conmueves porque esto es lo que pasa cuando una persona escribe desde su corazón, sus vivencias, su gente. Ahorita pude oler las tortillitas hechas a mano de tu mamá, imaginando que esa mirada verde es porque debe tener los ojos verdes. Tiene unos ojos Bien, bellos, bien. verdes, sí. Qué bonito, qué Sí, sí, bonito, qué sí. bonito. Y ese es el fin Gracias. de La Marcha de los Gigantes. Es un cuento muy bueno, de verdad. Muy bueno, me gustó mucho. Como todo lo que escribes, y de verdad te admiro mucho en muchos aspectos, tu manera de contar, hay gente que quizá pueda decir, bueno, es que ya hay Juan Rulfo, es que no se trata de eso, es que siempre nos va a inspirar la naturaleza, escribir lo que querramos, y nunca, yo no veo una copia en ti de otros autores, sino siempre veo la originalidad de tus vivencias, de tu mundo, de que nos traes eso, y sobre todo, una cosa muy valiosa, veo que no hay una pérdida de identidad. Es muy difícil emigrar y no Es muy perderte difícil. en ese mundo y dejar de ser tú. Tú, yo y muchos amigos, y quizá por eso nos unimos tanto, amamos nuestra tierra. Estamos orgullosos de lo que es México, de lo que Correcto. somos nuestra gente, nuestro idioma, nuestras Sí. tradiciones y sobre todo una conexión también muy especial en España, porque Sí, también de ahí venimos. sí, Somos sí, 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 una sí. raza fusionada, ¿no? Y me Sí, sí, siento sí. muy feliz de que escribas esas cosas y que ahora te estén escuchando en muchas partes del mundo de habla hispana y ojalá pronto podamos hacerlo también en inglés para que la gente que habla otros idiomas puedan gustar de tu literatura. Claro que sí. Quisiera hacer una ofrenda o ¿qué te diré? Como un Sí, honor al idioma. ajá, Y no es un texto mío, es un texto de nuestro Neruda, de nuestro Pablo Neruda. ajá, Y él escribió un texto que se llama La Palabra y habla de la fuerza de las palabras, pero como un tanto como olvidando, o no olvidando, sino poniendo a un lado el trauma de la conquista y de lo que haya pasado, ¿no? Del tiempo de la colonización y lo que sea, podemos enfocarnos en la herencia. Y eso es lo que valora Neruda en este texto y eso es lo que yo quiero valorar y quiero mandar un saludo y un abrazo fraternal a mis hermanos españoles mm, y un saludo a todos, de verdad, con este texto pequeño de Neruda. Voy a leer solamente la parte final, porque está un poquito largo, ajá. y con eso pues yo creo que nos despedimos, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Sí. Dice así, Neruda, qué buen idioma el mío, qué buena lengua heredamos de los conquistadores torvos. Estos andaban a zancadas por las tremendas cordilleras, por las Américas encrespadas, buscando patatas, barras, frijolitos, tabaco negro, oro, maíz, huevos fritos, con aquel apetito voraz que nunca más se ha visto en el mundo. Todos se lo tragaban, con religiones, pirámides, tribus, idolatrías iguales a los que ellos traían en sus grandes bolsas, por donde pasaban, quedaba arrasada la tierra, pero a los bárbaros se les caían de las botas, de las barbas, de los yelmos, de las cerraduras, como piedrecitas las palabras luminosas que se quedaron aquí, resplandecientes. El idioma, salimos perdiendo, salimos ganando. Se llevaron el oro y nos dejaron el oro. Se lo llevaron todo y nos dejaron todo. Dejaron las... ¡Ah, qué bonito! ¡Ay, qué Gracias. deleite! No, no, no sabes, de verdad, te agradezco infinitamente de esta participación en la primera Feria Mundial Virtual del Libro, Ciudad de Cabra, en la ciudad de Córdoba, Málaga, España.
2020. Muchísimas gracias de verdad al presidente de Arte Ahora, Rafael Luna García. Muchísimas gracias a todos ustedes que están escuchando esta transmisión, deleitándose de estas letras de este lado, del otro lado del charco, de este lado del continente americano. Y gracias al escritor Abel S. Vadillo por compartirnos un pedacito de lo que es su vida, su corazón, su perspectiva, su cosmovisión. Gracias, Libertad. Sé del tremendo trabajo que estás haciendo, de este enlace, de de esos lazos que estás creando y por el tremendo trabajo que estás haciendo junto con los organizadores. Gracias a la primera Feria Mundial Virtual del Libro de Ciudad de Cabra, al municipio, y también a don Rafael Luna García. Gracias por la oportunidad. Les mando un abrazo a todos y fue un privilegio de verdad estar con ustedes y compartir el podio con tan importantes personalidades y tan interesantes escritores. Un abrazo. Muchas gracias. Nos despedimos. Te mando un beso muy cariñoso. Que sigan los éxitos. Esperamos seguir tu material, Abel, y tener más de este gran escritor, Abel S. Vadillo. Muchas gracias. Un beso a todos. Hasta luego. Hasta luego.